En este capítulo vamos a ver el tema de las colisiones. Es un tema que ha sacado un poco espina en los programadores porque realizar colisiones físicas con código no es algo simple, es algo complejo. Programas como por ejemplo especializados en desarrollo de videojuegos como Unity eh, se ha preocupado por empaquetar los códigos que permiten hacer colisiones físicas. Y para un desarrollador en Unity es muy fácil hacer colisiones porque simplemente invocando estos paquetes o estas librerías soluciona esta situación. Pero cuando estamos haciendo todo nativo, cuando estamos haciendo todo desde cero, se nos empieza como a complicar un poco la situación. Para eso entonces vamos a dar una pequeña explicación teórica de lo que sucede con las colisiones en la programación. A nivel práctico, yo necesito que esto que se mueve, este jugador, recuadro rojo que se mueve, cuando esté atravesando uno de estos bloques negros, yo necesito que no lo atraviese, sino que el bloque negro lo detenga, que colisione con esa zona negra, ¿ok? Es como si tú fueras a traspasar un muro, pero el muro te frena. Colisionas con el muro y te quedas parado contra el muro. Bien, lo mismo necesito que suceda aquí en este juego. Que cuando el recuadro rojo piense atravesar un muro, no lo permita el muro. Para hacer eso entonces, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Me voy a ir para el tablero virtual que encuentro en el programa en línea editormethod.ac, que es para hacer vectores, ya hemos hablado de él, y con esto te voy a explicar la posible solución que le podemos encontrar al tema de las colisiones en JavaScript. Vamos a crear un recuadro y este recuadro coloquémosle un colorcito. ¿Bien? Este recuadro le vamos a colocar un nombre que va a ser jugador. Vamos a mermar el tamaño y lo colocamos por acá. Bien. Resulta que hay otro recuadro en nuestro escenario. Vamos a ponerle otro color, un poquito más clarito, y se va a llamar bloque. ¿Ok? Ahí está entonces nuestro jugador y nuestro bloque. Vamos a ver si nos deja agrupar. Ok, acá. Bueno, ahí está. Podemos seleccionarlo así, todo por encimita. Cuando nuestro jugador atraviese el límite del bloque que se encuentra en el costado izquierdo, este jugador debe detenerse porque está haciendo una colisión. Entonces, para poder saber cuándo lo debo detener, vamos a marcar unas coordenadas en cada uno de estos dos objetos. Cada uno de los objetos va a tener una coordenada x1. Recuerdan la introducción a Canvas, que me gustaba mucho mencionar, que cuando estamos ubicando una figura en la cuadrícula del Canvas, entonces la primera posición que teníamos que identificar era su límite x1. Y vamos a hablar del límite extremo como el límite x2. ¿Ok? El límite superior lo vamos a hablar con el nombre de y1 y el límite inferior vamos a hablarlo con el nombre de y2. Muy bien, ahí están entonces nuestros límites. Este es el límite del jugador 1 o del jugador y aquí vamos a crear los límites del bloque. Este es el límite x1 del bloque, el límite x2 del bloque, el límite y1, la parte superior, y el límite y2 en la parte inferior. ¿De dónde salen estos límites? ¿De dónde sale esta información? X1, X2, Y1, Y2. Por ejemplo, para el jugador, la información X1 va a salir de la posición X de ese jugador. El límite X2 del jugador va a salir de la suma de su posición en X más el ancho que tenga ese recuadro. Este sería el límite X2.
para sacar el límite del jugador Y1, lo tomo de su posición Y original. Y para sacar el límite del jugador Y2, lo saco de la suma que realizo entre su posición inicial más el alto de ese recuadro. ¿Ok? Aquí tengo entonces de dónde salen los valores de los límites, tanto del jugador como del bloque. Entonces lo mismo va a suceder con el bloque. El bloque punto x1 va a salir de su posición en x. El bloque punto x2 va a salir de la suma que hay entre su posición x más su ancho. El bloque y1 punto y1 va a salir de su posición en y el bloque punto y2 va a salir de la suma de su posición en y más su alto. ¿Ok? Aquí tenemos entonces de dónde aparecen los valores que necesito para generar colisiones. ¿Cuándo sucede una colisión? Por ejemplo, hagamos un caso. Resulta que este bloque, si yo le trazo una línea donde está ubicado, voy a mover un poco esa línea, me dice que su posición original, voy a poner la derechita, ahí está, es de 393. Vamos a correr un poquito esto. Ok, vamos a correr un poquito el bloque y peguémoslo a la línea. Resulta que en este momento esta línea está en la posición X393. Significa que nuestro bloque en su posición X es 393. Vamos a poner acá el número 393. Ahora, ¿cuándo va a ser una colisión este cuadrado contra este bloque? Por ejemplo, hay una colisión que es de izquierda a derecha. ¿Cuándo sucede la colisión de izquierda a derecha? Cuando x2, que es la suma de x más ancho del jugador, sea superior, el valor numérico de x2 sea superior a el valor numérico de x1 del bloque. Es decir, cuando este límite del cuadrado, en este momento está, no sé, en 360, si miro aquí la regla, 360, 370, 380, 390, 393 y se pasó. Cuando se pase de 393, está haciendo una colisión de izquierda a derecha con el bloque. Bien, entonces, cuando eso ocurra, yo voy a decirle colisión de izquierda a derecha. ¿Cuándo ocurre la colisión de izquierda a derecha? Si jugador punto x2 es superior a bloque punto x1. Cuando sucede esto, está sucediendo una colisión de izquierda a derecha. ¿Y yo qué necesito que pase cuando sucede este tipo de colisión de izquierda a derecha? Yo necesito que el cuadrado se detenga. Entonces, que se detenga jugador.x en su posición x. ¿Bien? Yo necesito que cuando esto esté sucediendo, inmediatamente se detenga la posición en x de jugador. ¿Dónde se va a detener? En el eje 308. ¿Ok? Más o menos por acá. Necesito que quede quietico el eje X. Si me hago entender cómo ocurre una colisión en código, lo hacemos a través de números. Cuando el número 393 ha sido traspasado por el límite del cuadrado en el lado derecho, entonces está haciendo una colisión el cuadrado con el bloque. Lo mismo va a suceder entonces con una colisión de derecha a izquierda. ¿Cuándo? Cuando nuestro jugador, vamos a subir un poquito esta teoría por acá, para que me quepa más el área del tablero. Cuando si jugador punto x1 es inferior a bloque
punto x2. Cuando suceda esto, yo necesito que se detenga jugador.x, que se detenga el jugador en el eje horizontal. Cuando suceda que, perdón, cuando suceda que este cuadradito esté por este lado y se esté regresando y sea x1 inferior a bloque x2. Ahora, si yo no tengo la primera colisión habilitada, la de izquierda a derecha, entonces todo el tiempo que este recuadro esté a este lado, se va a estar ejecutando esta colisión segunda de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque todo el tiempo x1 va a estar siendo inferior a bloque x2. Entonces, para que una colisión me funcione a nivel horizontal, debo tener habilitadas las dos condiciones. Si está en el lado izquierdo, hay colisión cuando cruza el límite del lado, eh, del lado izquierdo del bloque y al mismo tiempo está haciendo x1 inferior a bloque x2. Ahí hay colisión. O al contrario, ¿cuándo hay colisión? Cuando jugador x1 en el lado derecho está siendo inferior a bloque x2 y al mismo tiempo está siendo superior a bloque x1. Por eso necesito las dos condiciones habilitadas. Si dejo solo una, entonces el jugador va a quedar siempre detenido en X porque todo el tiempo se va a estar ejecutando cualquiera de las dos que yo declare. Si por ejemplo el jugador está en el lado izquierdo, siempre se va a estar ejecutando colisión de derecha-izquierda. Y si el jugador está en el lado derecho, siempre se va a estar ejecutando colisión de izquierda a derecha. Por eso es importante tener entonces las dos colisiones declaradas a nivel horizontal. Y lo mismo va a suceder con las colisiones a nivel vertical. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazo una línea acá y esta línea está en el eje Y37? Vamos a bajar esta teoría por acá para que no nos estorbe. ¿Ok? Esta línea está en el eje 37. Y37. Y este es X, vamos a volverlo a hacer, 393. ¿Ok? Entonces, cuando esta línea está en el Y37, lo mismo va a suceder con las colisiones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si Y2 del jugador es superior a la unidad de 37, significa que está colisionando con el bloque de arriba hacia abajo. O si Y1 es inferior a bloque Y2, entonces estamos haciendo una colisión de abajo hacia arriba. Bien, la teoría sería la siguiente: colisión de arriba hacia abajo. Viene siendo la siguiente fórmula, el siguiente algoritmo. Si jugador punto Y2 es superior a bloque punto Y1. ¿Qué necesito que pase? Que se detenga jugador.y, o sea, que se detenga su posición en Y, en caso tal de que esté haciendo una colisión de arriba hacia abajo. Si está haciendo colisión de arriba hacia abajo y apenas esté cruzando ese límite, se detenga Y, ¿ok? Y no se mueva más el jugador. Lo mismo entonces hacemos con la colisión de abajo hacia arriba. Si jugador.y1 es inferior a bloque.y2. ¿Qué necesito que suceda? Que se detenga jugador.y. Ok, aquí tenemos entonces las cuatro colisiones que necesitamos para hacer en JavaScript, siempre y cuando estemos colisionando, pilas con esto, estemos colisionando con objetos rectangulares, objetos cuadrados o rectangulares. Mejor dicho, objetos que tengan cuatro lados.
Si tenemos esos cuatro lados bien definidos en una figura cuadrada o en una figura rectangular, podemos ejecutar estos algoritmos para hacer colisión. Habrán otros casos que son colisiones más preparadas, más elaboradas. Por ejemplo, yo cómo podría hacer que este óvalo colisione o este circulito colisione encima de este óvalo. Es decir, que colisione aquí, que colisione acá, que colisione acá, por todos sus lados y todos sus bordes. Eso ya son colisiones no trabajadas a través de lados, sino trabajadas a través de puntos. No las vamos a tocar en este curso porque ya son colisiones mucho más elaboradas y más complejas de explicar. Estas, para mí, son las que utilizamos cuando trabajamos, por ejemplo, juegos de plataforma como el que vamos a hacer en este curso, donde necesitamos que un jugador camine por encima de unas plataformas y haga colisión sobre ellas o sobre unas monedas que va a tomar o sobre unas llaves que va a recoger en el camino o sobre unos enemigos con los que se va a topar. Y tengan en cuenta que cualquier gráfico que estemos usando para que colisione debe estar metido dentro de una máscara rectangular o cuadrada. Si nuestro jugador es un fósforo, un palito de fósforo, entonces ese jugador debe estar metido en un rectángulo para que pueda colisionar con cualquier otro rectángulo que se encuentre en el camino. Llámese plataforma, llámese enemigo, llámese moneda. Por eso es muy importante tener en cuenta que el tipo de colisión que vamos a aplicar, vamos a implementar en este curso son colisiones de cuatro lados. ¿Ok? Habrán otras colisiones más complejas, como lo acabo de mencionar, pero que no las veremos en este curso. En el próximo capítulo vamos a poner en práctica esta teoría y que nuestro personaje, cuando toque entonces estos rectángulos negros, colisione y se quede quietico. No atraviese los muros, sino que ya los muros lo sostenga y no lo deje atravesar.